9:34 AM y Raúl, audiencia, nos vamos en este momento para lo que sería Sudamérica, a Colombia, donde esa elección presidencial todavía no está, podemos decirlo, oficialmente cerrada por lo que sería ese escrutinio, pero que después de lo que fue ese resultado del día de ayer, vemos también cómo los mercados ya empezaron a enviar una señal bastante clara. Con más del 99% de los votos escrutados, Abelardo de la Espriella mantiene esa ventaja que podríamos decir sobre Iván Cepeda, ganando ya de forma que sería casi oficial esas elecciones presidenciales en Colombia. De hecho, una de las más polarizadas de la historia reciente del país. Yo estaba en lo que fue cuestión de una hora viendo los conteos y viendo cómo se daba cada vez esos resultados bastante apretados entre lo que es Abelardo, entre lo que era Cepeda. Por supuesto, mientras continúan en ese momento esos escrutinios sobre lo que sería ese resultado propiamente, también podemos hablar que los inversionistas parecen estar apostando por un cambio de rumbo económico en Colombia. Creo que es lo que realmente impulsó lo que sería a Espriella en esas elecciones, ese ciudadano de en Colombia pensando en lo que sería retomar donde se encontraba Colombia 4 años atrás. Bueno, mira, yo me iría un poquito más allá. Realmente no es retomar tanto lo que pasó hace 4 años, sino hacer de hecho un viraje total, porque lo que está haciendo, pues, o la propuesta que presenta Abelardo, de realmente, o como él llegó, es que él se vende que no es ni siquiera la política tradicional de derecha. O sea, entonces no es lo que realmente Colombia está acostumbrado, tampoco es la izquierda que representa Cepeda, Iván Cepeda, sino que es una especie de nueva derecha que hay que ver. Y yo creo que inmediatamente, pues, los mercados ya también lo vimos reaccionando, y de hecho hay un ETF que estuve analizando bastante anoche mismo, que se llama el ETF Global X MSCI Colombia, que es uno que agrupa a algunas de las principales compañías colombianas que cotizan para inversionistas internacionales. Solamente anoche en el premercado, digamos, llegó a subir más de un 5% en estas operaciones, y lo estamos viendo, pues, digamos, en este momento, a solamente 7 minutos de abrir el mercado, ya está sumando un 5,37%. Mira acá cómo se dispara automáticamente. Pues ayer estaba en los 44 dólares, pues antes del anuncio de la elección, y mira cómo se pega esta disparada y está en este momento cotizando en los 46,69, lo que quiere decir que obviamente hay un apetito y hay un interés muy interesante precisamente por esta nueva llegada, pues de Abelardo de la Espriella. Y mira, también cosas que me llamó la atención, que tengo que destacar, es que los índices económicos de ese índice para Colombia han estado bastante buenos. O sea, en los últimos, digamos, en el último año ha tenido una ganancia de 30,91%. Antes de entrar un poquito más en materia, te quería mostrar también, para la gente que nos ve de Colombia, cuáles son algunas de las empresas que están aquí participando, porque pues ahí pues está Colombina, está pues Ecopetrol, está pues Bancolombia. O sea, ahí están todas las principales empresas colombianas que la mayoría de la gente conoce. Así que es muy interesante para la gente que son de Colombia, o que le interesa de repente hacer inversiones en Colombia. Mira que aquí también hay una empresa o un ETF que lo sigue. Vamos a ver si lo puede colocar en pantalla rápidamente, chicos, para mostrarle acá. Mira, ve. Está el grupo Cibes, que es Bancolombia, ese es el nuevo nombre del grupo Bancolombia. Está Interconexiones Eléctricas, Ecopetrol, que es la principal petrolera del país. Grupo Cibes nuevamente, que viene siendo, pues ellos tienen la sucursal acá en Miami, Estados Unidos, y la de Colombia, Semargos, PFAVAL, que es el Banco Aval, el Grupo Aval, el banco más grande de Colombia, el Grupo Energía de Bogotá, o sea, Grupo Argos, que es la principal cementera del país. Ahí están todas las compañías grandes, Sura, que es todo lo que son, pues, todos los seguros más grandes del país, Tigo, que es Millicom International, que es la principal también empresa pública privada de comunicaciones del país. Ahí están todas las empresas más grandes de todo Colombia en este índice, que lo veo bastante interesante. Así que Qué vamos a ver. bueno, Raúl, qué bueno porque también sabemos que pues Abelardo está
con ese respaldo propiamente del presidente Trump, que respalda mucho lo que es la inversión en bolsa de valores. Así que vemos una reacción que es significativa porque estamos hablando de un movimiento que ya ocurre, lo que sería incluso antes de que exista ya esa declaración oficial definitiva. Lo que el mercado parece estar descontando es ese posible giro a lo que serían esas políticas más favorables para esa inversión privada, para esa menor intervención estatal y lo que sería un enfoque incluso más orientado hacia el crecimiento empresarial en el país, en Colombia. Porque más allá del resultado electoral como tal, aquí lo que podemos decir es que hay un mensaje importante que viene propiamente de ese colombiano y propiamente de ese inversionista colombiano, que el mercado no está reaccionando solamente a quien gana, sino a la expectativa de cómo podría cambiar ya la dirección económica de Colombia durante lo que serían ya esos próximos 4 años. Me gustó lo que dijiste, no solo llevar a Colombia a lo que fue 4 años atrás, sino más bien llevar a Colombia a lo que sería pues esa propuesta propiamente que tiene Abelardo, como decías tú, muy diferente a lo que es la derecha que se ha visto, muy diferente a lo que es esa izquierda. Y es interesante también, yo, de hecho, pues una parte de nuestro equipo de producción, pues Lorena Céspede, que es colombiana, ella se encuentra en Colombia en este momento, precisamente se encuentra en Colombia, y una de las cosas que conversábamos con ella, pues fuera de cámara, antes de comenzar el show de esta mañana, era ver también cuáles son esos nombres. Ella me preguntaba, ella me decía, estoy esperando a ver cuáles van a ser los nombres de los ministros que van a formar parte de este nuevo gabinete. Todavía no hay una claridad de cuáles son los nombres, por ahí se han lanzado algunas expectativas, pero pues aunque ahorita hay que decirlo, pues está, digamos, una especie de preconteo, ya ese fue, él salió ganador en el preconteo, hay una revisión pues de actas que, porque el Iván Cepeda no reconoció que ganó, digamos, Abelardo de inmediatamente, pero virtualmente en el preconteo ya Abelardo es presidente, toca es ver qué sale este resultado, es muy difícil de que puedan recuperar esos votos y yo creo que también el otro dato interesante pues va a ser lo que venía siendo uno de los mercados latinoamericanos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si va a tener mejor desempeño para el año 2026? Señores, hablabas tú del ETF también, el ETF Colo, que ya acumulaba ganancias cercanas al 24% en el año, incluso antes de lo que sería selección, lo Ujú. cual significa, por supuesto, que ya hay inversionistas internacionales que están como posicionándose, de hecho, venían ya anticipando lo que sería un posible cambio político en Colombia. Así que la pregunta pasa de la campaña ya a lo que sería la ejecución, qué significaría para Colombia en ese caso teniendo a Abelardo Esprella como presidente, porque promesas como reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos, reforzar la seguridad, que son las que pues venía hablando, podrían ser bien recibidas por el mercado, pero también sabemos que como los países de nosotros, Raúl, enfrentan enormes desafíos fiscales y también a nivel político. Así que otro factor que no podemos ignorar, por supuesto, es la diferencia entre ambos candidatos, que fue bastante, pues, extremadamente estrecha. La oposición que ya anunció que buscará revisar miles de mesas de votación, ese, no, podemos decirle tweet, ¿cómo se le dice a ese mensaje propiamente de Petro, que también pues al momento cuando ya se veía El tweet X, el yo no sé, tweet, el tweet. Me el parece. X, cuando veía ya que pues la votación determinaba que Espiela era quien estaba ganando las elecciones, definitivamente el mercado celebra, pero el proceso político, sabemos, todavía, señores, Iba a, está arrancando. y va a ser un reto grande para Abelardo de la Esprela si ya pues obviamente pasa de la virtualización a ser confirmado totalmente, porque de hecho algo que deja esta elección es que la imagen de un país que donde prácticamente está dividido en dos mitades. Interesante que ninguno de los candidatos tuvo el 50%. Realmente, pues, eso muestra que hay 2 Colombia, la diferencia es bastante corta, y yo creo que eso convierte la gobernabilidad en uno de los grandes desafíos para quien finalmente, pues, que sea confirmado, que hasta en este momento, pues, es Abelardo de las Espriella, y yo creo que los inversionistas suelen reaccionar, rápido a los titulares, pero después van a también exigir como resultados completos, y es un reto grande también por lo que tú decías, porque chévere hablar de recortes fiscales y todas estas cosas, pero también sabemos que en Colombia pues hay una población dependiente de subsidios, una gran parte de la población mira, nada más desde el punto de vista pues te voy a hacer un ejemplo claro, solamente la electricidad, solamente los arriendos. Colombia está estratizada.
Es decir, que en Colombia hay desde estrato 1, que es pobreza extrema, hasta estrato 6, que son las personas consideradas ricas o millonarias. Normalmente casi todas las ciudades pues tienen en su mayoría el estrato 3, que vendría siendo la clase media. Entonces, pero fíjate, solamente tú pagas de acuerdo, lo que tú pagas en electricidad va de acuerdo al estrato donde tú vives. Lo que pagas en tu vivienda, el costo del arriendo o, o de la hipoteca depende también del estrato donde tú estés. Entonces, esos, digamos, los estratos más bajos reciben un subsidio por parte de los gobiernos para precisamente que el que menos tienes pague menos por la electricidad. Eso es un gran ejemplo. Cómo tú mantienes eso, cómo tú lo cambias. Y así hay muchos otros retos que va a tener Abelardo de la Espriella, donde va a tener que no solamente gobernar para ese pueblo que estuvo, que votó por él, sino para esta gran mayoría que también votó en contra. Pero esperamos lo mejor y deseamos lo mejor para el pueblo colombiano. Dijiste algo muy clave, la gran mayoría que votó en contra. La elección parece definida por ese margen mínimo, pero el mensaje, por supuesto, cuando hablamos ya del inversionista del mercado, fue bastante inmediato. Colombia vuelve a estar ya en el radar de los inversionistas internacionales, así que la pregunta será, ¿cómo podrá mantenerse ese optimismo como tal que estamos viendo para aquellos que, pues, al votar por Abelardo Espriella, veían ya lo que sería un cambio económico para Colombia? El momento en el cual ya de forma oficial comience a gobernar. Lo cierto es que vemos un Ujú. presidente más en Latinoamérica que va alineado a también esa política propia del presidente Donald Trump. Sí, y se está tornando azul, más que todo ese mapa latinoamericano, y algo que tú dijiste, pues, yo me quedé hasta muy tarde escuchando, pues, escuché ambas alocuciones, tanto la de Iván Cepeda como la de Abelardo de la Espriella, y él decía que, pues, se había comunicado ya con el presidente Donald Trump. De hecho, hubieron mensajes de inmediato de del senador por la Florida, Carlos Jiménez. También hubo un mensaje de parte del secretario de Estado, Marcos Rubio, que su esposa es colombiana, valga el dato. También pues había pues varios comunicados de otras personas dentro de la política estadounidense que estaban ya felicitando a María Elvira Salazar y muchos pues muchos de otros, porque hay que decirlo, pues Abelardo de la Espriella está más alineado con el Partido Republicano. De hecho, pues él dice que pertenece al Partido Republicano porque también es ciudadano americano, que ese es otro dato Exacto. interesante que también hay que decir, que aparte de ser colombiano, es ciudadano americano. eh, y también va a haber, pues, también prepararse para lo nuevo que pase después de las elecciones de noviembre, en caso tal de que, digamos, si el Partido Republicano mantiene la mayoría en la Cámara y el Senado, pues digamos que va a haber va a seguir esa buena relación. Pero si el Partido Republicano o el Partido Demócrata llega a tomar la mayoría del partido, perdón, de la Cámara y del Senado, también cómo va a ser esa relación de Abelardo de la Espriella con pues la política americana. Mira que un casi 90% de las personas que se registraron aquí para votar en los Estados Unidos en las elecciones de Colombia votaron por Abelardo Espriella. Uno veía algo muy diferente en España, donde propiamente era un poco más ajustado, un 50-50. Entonces, sí te habla propiamente que incluso la mayoría de ese colombiano que vive aquí en los Estados Unidos está alineado con las promesas propiamente, porque por ahora son promesas de Abelardo Espriella. Lo cierto es que así, señores, quedó por lo pronto esas elecciones en Colombia. Se está dando en este momento ese escrutinio. Por supuesto, una vez que ya tengamos de forma oficial eh, que sepamos ya el presidente de Colombia cuál es, qué significaría eso también para el mercado, cómo se va moviendo ese mercado en Colombia, le iremos contando a usted. Lo cierto es que 9:48 AM, breve pausa comercial, a regresar más informaciones y también, por supuesto, un resumen de lo que fue la semana bursátil, así que no se mueva.